Hola a todos, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión voy a hablar un tema relacionado con la teoría del campo cristalino. Se va a hablar con respecto a la geometría plano cuadrado. A continuación. Muy buenas tardes. ¿Qué vamos a ver en esta publicación? Vamos a ver tres aspectos que se requieren conocer para desarrollar la geometría del tipo plano cuadrado. El primer aspecto sería la geometría. Un segundo aspecto sería los cambios energéticos que tienen los diferentes subniveles del orbital D cuando se acercan los ligandos. Y un tercer aspecto sería el diagrama de este tipo de geometría. A continuación vamos a ver el primer aspecto. Vamos con el primer aspecto, que sería la geometría plano cuadrado. Acá tengo un diagrama de forma de cuñas donde me está representando la geometría plano cuadrado. Tengo una pregunta acá con respecto a este tipo de geometría. ¿Cuántos ligandos formarán esta geometría? Serían 4 ligandos. Entonces colocamos acá 4 ligandos forman esta geometría plano cuadrado. También podemos decir de que este cuadrado que se forma, ¿en qué plano del espacio se va a encontrar? El plano que se encuentra dicho cuadrado sería el plano XY. Entonces vamos a colocar el plano XY. Ok, entonces este cuadrado se forma en el plano XY del espacio, ya que los ligandos que se encuentran en el eje de la Z, los ligandos ya se alejaron, ya no hay ligandos acá. Por lo tanto, la geometría que se va a formar entre estos 4 ligandos va a ser del tipo cuadrada. A continuación vamos a ver la interacción de los diferentes subniveles del orbital D con el acercamiento de los ligandos. Se tienen los diferentes niveles energéticos de los subniveles del orbital D. Acá tengo la E, que tengo la energía potencial a medida va en aumento, a medida que sube. Y vemos acá los diferentes grupos. En la geometría del tipo octaédrica tengo el grupo EG, que sería el grupo superior, y el grupo T2G, el grupo inferior debajo del baricentro. Acá tengo la representación de la geometría del tipo octaédrica, donde va a estar relacionado con un acercamiento de 6 ligandos. Acá yo tengo la geometría del tipo octaédrica, y para que este tipo de geometría tenga para que tenga cierta estabilidad, debe ocurrir una deformación, como lo explica el efecto de Young y Teller. Podemos ver acá que los subniveles cambian de niveles de energía, o sea, ya dejan de estar degenerados al mismo nivel energético, pasan a diferentes niveles de energía. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede debido a un alejamiento o una elongación, alargamiento del eje de la Z. El eje de la Z, los ligandos que se encuentran sobre el eje de la Z se van a alejar. Por lo tanto, va a ocurrir cambios energéticos en los diferentes subniveles. Y en esta segunda etapa ocurre una distorsión del tipo tetragonal. Entonces vamos a marcar acá distorsión tetragonal. Ahora, vemos acá que los diferentes subniveles, al ocurrir la elongación de los ligandos, de las cargas de los ligandos por el eje de la Z, el subnivel de x cuadrado menos y cuadrado va a estar en el nivel de mayor energía potencial que tengo acá. Posteriormente, el nivel de z cuadrado también va a tener un descenso. Esto debido al alejamiento de las cargas en el eje de la Z. Posteriormente, los subniveles de XY va a tener un cierto aumento de energía potencial, como vemos acá,
y los últimos subniveles de YZ y de XZ va a ocurrir un descenso de la energía potencial. Entonces acá ocurre una distorsión del tipo tetragonal, podemos resumir, donde ocurre una elongación del campo octaédrico. Esto lo pueden ver en el otro video del efecto de Young y Teller. Ahora pasa de esta distorsión tetragonal cuando los ligandos del eje Z ya no se encuentran. Por lo tanto, entonces la distorsión que va a ocurrir va a ser una distorsión plano cuadrado. Entonces podemos marcar acá distorsión o geometría plano cuadrado. Entonces podemos colocar acá, me quedaría un cuadrado que va a estar en el plano XY en el espacio. Por lo tanto, la interacción de los ligandos que hay en este tipo de distorsión van a ser 4 ligandos, como lo vimos anteriormente. Aquí va a ocurrir un mayor aumento de la energía potencial para el subnivel de X menos Y cuadrado, como vemos acá. Posteriormente, el subnivel de XY. Esto me está indicando de que como los ligandos que se encuentran en esta interacción van a estar solamente en el plano XY. Por lo tanto, va a ocurrir un aumento. Los niveles energéticos más altos de este tipo de geometría van a ser los subniveles que están relacionados con el dicho plano XY. Posteriormente, como vemos acá, el subnivel de Z cuadrado, ya que los ligandos se alejaron, o sea, no se encuentran, hay ausencia de las cargas de los ligandos por el eje de la Z, entonces va a ocurrir un descenso de la energía potencial para el de Z cuadrado. Y finalmente, como vemos acá, el subnivel de YZ y de XZ, como tienen estos subniveles, tienen el eje, está relacionado con el eje de la Z, como hay ausencia de dichos ligandos, entonces la energía potencial va a verse disminuida. Ahora, a continuación, vamos a explicar la interacción que tiene cada subnivel con respecto al acercamiento de los ligandos en el plano XY. Se tiene los diferentes subniveles del orbital D, el de XZ, de YZ, de Z cuadrado, de XY y de X cuadrado menos Y cuadrado. Ahora vamos a revisar cómo interacciona el acercamiento de los ligandos. En este caso, como es geometría del tipo plano cuadrado, estos ligandos se van a acercar por el plano XY. Entonces vamos a revisar cada subnivel. Vamos a comenzar con el subnivel de XZ. Revisamos el subnivel de XZ. Vemos acá que el orbital, el subnivel de XZ, los lóbulos se van a encontrar en el eje de las X y en el eje de la Z, y estos lóbulos van a tener una desviación del respectivo eje, bien sea de la Z o el eje de las X, de 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a estar sobre los ejes, sino que van a tener una desviación de 45 grados con respecto al eje X o al eje de la Z. Entonces, esta desviación de 45 grados, ¿qué va a hacer? Cuando los ligandos de esta geometría plano cuadrado se van a acercar por el plano X o el eje de las Y, que sería el plano XY, se van a acercar. Las cargas de los ligandos no van a tener una interacción, o sea, no va a deformar estas nubes electrónicas debido a esta desviación que tiene este subnivel. Por lo tanto, la energía potencial que hay en este subnivel de XZ va a ser baja, va a ser menor, vamos a colocar, va a ser baja energía, debido a la desviación que tiene la nube electrónica con respecto al eje, bien sea de la X o de la Z, de 45 grados. Ahora vamos a pasar al otro subnivel. Revisamos el subnivel de YZ. Vemos acá que los orbitales se van a encontrar en el plano YZ, y como vemos, los ligandos van
los ligandos se van a acercar por el eje de las X y el eje de las Y debido a la geometría plano cuadrado. Ahora, como estos ligandos se van a acercar a este subnivel, ¿qué va a ocurrir? Estos ligandos, estas cargas no van a deformar a estas nubes electrónicas debido a la desviación que tiene estas mismas con respecto al eje, una desviación de 45 grados. Por lo tanto, también la energía potencial que va a tener este subnivel de YZ va a ser baja. Ahora vamos a revisar el otro subnivel. Revisamos acá en el subnivel de Z cuadrado, como vemos, los lóbulos se encuentran sobre el eje de la Z y en el eje de la Z no se va a encontrar ninguna carga que se está acercando con respecto a este eje, mientras las cargas se van a acercar por el eje de las Y y el eje de las X respectivamente. Ahora, ¿cómo se va a ver afectado este subnivel de Z cuadrado cuando se acercan estas cargas? Cuando las cargas en el eje de las X y en el eje de las Y se están acercando, esta forma del subnivel que tiene un anillo en el nodo, donde se encuentran la intersección de los ejes, va a tener una cierta deformación, y esta deformación, al acercarse estos ligandos en los ejes X y en el eje de las Y, el anillo se encuentra en este eje, en el plano XY. Por lo tanto, va a tener una mayor repulsión electroestática. Esto me quiere decir que va a tener una mayor energía potencial con respecto a los dos subniveles que vimos anteriormente, el subnivel de XZ y el subnivel de YZ, debido a la ubicación del anillo que tiene este subnivel de Z cuadrado, que va a ocurrir una mayor interacción. Ahora vamos a revisar el siguiente subnivel. Ok, tenemos el subnivel de XY. Como sabemos, ya los lóbulos se van a encontrar sobre el plano XY. Como vemos, estos lóbulos no están sobre los ejes. Va a tener una desviación de 45 grados. Esto me quiere decir que cuando las cargas, los ligandos se van acercando por el eje de las X y el eje de las Y, se van a acercar, va a tener una mayor interacción, electroestática con respecto a los otros subniveles que vimos anteriormente, el subnivel de Z cuadrado, el subnivel de XY y el subnivel de YZ. Por lo tanto, como vemos acá, la energía potencial va a aumentar debido a que el subnivel, el plano que se encuentra esta subnivel de XY está cerca de los ligandos, las cargas de los ligandos que se están acercando. Entonces va a tener una mayor energía potencial. Vamos con el último subnivel. Finalmente, vamos a revisar el subnivel de X cuadrado menos Y cuadrado. Como vemos acá, como los ligandos se van a acercar por el diferente eje, el eje de las Y y el eje de las X, va a deformar esta nube electrónica, este subnivel. Por lo tanto, la energía potencial que hay es mayor a todos los subniveles que vimos anteriormente: el subnivel de Z cuadrado, el subnivel de XY, el subnivel de XZ. Ahora vamos a revisar la gráfica. Ok, se puede resumir los subniveles que son más afectados por el acercamiento de las cargas de los respectivos ligandos por el plano XY, serían los subniveles de X cuadrado menos Y cuadrado, ya que estos lóbulos se encuentran sobre estos ejes, eje X y eje Y. Por lo tanto, la deformación es mayor, es grande, porque las cargas van a tener un contacto frontal, y entonces va a ocurrir una mayor deformación en esta nube electrónica. Por lo tanto, la energía potencial es mayor. Posteriormente vemos que el subnivel de XY va a ser de menor energía en comparación al primero que vimos anteriormente, ya que tiene una desviación de los respectivos ejes de 45 grados. Entonces la deformación no va a ser tan grande. Por lo tanto, la energía potencial va a ser menor. Para el siguiente subnivel
sería el de z cuadrado, va a tener una cierta interacción debido al anillo que se encuentra sobre la intersección de los ejes. Va a tener un cierto contacto, interacción con el eje X y el eje de la Y. Por lo tanto, entonces va a tener una cierta energía potencial, que esta energía potencial va a ser mayor a los dos últimos subniveles. Estos últimos subniveles serían los subniveles de YZ y de XZ respectivamente. Estos subniveles van a tener una menor energía potencial, ya que va a tener una desviación de 45 grados con respecto a cada eje, y que los ligandos no van a afectar a estas nubes electrónicas. Podemos revisar acá en el diagrama de que la energía, el primer subnivel, el que tiene mayor energía potencial, sería de X menos Y cuadrado, posteriormente sería de XY, después vendría el orbital, el subnivel de Z cuadrado, y finalmente los dos subniveles de XZ y de YZ. Así se explicaría los diferentes niveles energéticos que va a tener estos subniveles del orbital D. Ok, finalmente tenemos la representación del diagrama de la geometría plano cuadrado. Se sabe de que esta geometría proviene de la distorsión de la geometría del tipo octaédrica. Vamos a volver a explicar acá. Inicialmente tenemos los diferentes subniveles del orbital D. Cuando no se están acercando ningún ligando, se encuentran en un mismo nivel energético, en un nivel neutral. Este nivel lo podemos, como está en el mismo nivel energético, cada subnivel se encuentra en degenerado. Posteriormente, al acercarse, al existir la repulsión electrostática en cada subnivel, cuando se acercan los ligandos, se divide en dos grupos: el grupo EG y grupo T2G, donde tenemos un baricentro. El grupo EG va a tener los subniveles de Z cuadrado, de X menos Y cuadrado, y los subniveles para el grupo T2G serían de YX, de YZ y de ZX. Posteriormente, lo que ocurre acá es una distorsión de la geometría del tipo octaédrica. Esta distorsión va a ser una geometría de tipo plano cuadrado, donde los ligandos en el eje de la Z no van a estar. Por lo tanto, los ligandos que se van a acercar a este tipo de geometría serían, el número de coordinación serían 4 ligandos. Entonces, revisamos acá los diferentes subniveles y la posición energética que tienen uno con respecto al otro. Vamos a revisar acá el primer subnivel, que sería el de X cuadrado menos Y cuadrado, tiene un valor de 1.23 por delta O, donde delta O me está representando la energía de desdoblamiento del campo octaédrico. Y que vemos acá que en este subnivel de X cuadrado menos Y cuadrado tiene la característica de que las nubes electrónicas se encuentran sobre los ejes X y Y. Y como los ligandos se están acercando por estos ejes, va a tener la mayor repulsión electrostática, como se ve acá. Posteriormente, ya sería el otro subnivel, que sería de XY. Como vemos, está relacionado con el mismo plano XY. En este subnivel XY, las nubes electrónicas tienen cierta desviación. Esta desviación de 45 grados va a disminuir la repulsión electrostática que va a generar cuando se acercan los ligandos en este plano XY, y va a tener un valor de 0.23 por delta O, la energía de desdoblamiento del campo octaédrico. Vemos acá que estos valores van a ser positivos, están sobre el baricentro. Ahora vamos a los otros subniveles que están debajo del baricentro, de este centro de gravedad. Vemos acá que el subnivel de Z cuadrado va a tener un valor de menos 0.43 por delta O, que sería la energía de desdoblamiento del campo octaédrico, y que en este subnivel desciende de energía, ya que la forma que tiene la nube electrónica, los lóbulos se encuentran sobre el eje de la Z, pero el anillo tiene cierto contacto con el plano XY. Por lo tanto, se encuentra en esta posición y tiene un valor de menos 0.43 por delta O.
Finalmente, vemos acá los dos subniveles de YZ y de ZX, que va a tener el nivel más bajo, que sería de menos 0,51 por la energía de desdoblamiento del campo octaédrico. En estos dos subniveles tienen la característica de que tienen una desviación de 45 grados con respecto al eje, a los ejes, bien sea de YZ o el eje ZX. Entonces la repulsión que va a existir es poca en comparación a los otros subniveles. Ahora, ya teniendo los valores, los diferentes valores de los diferentes subniveles, se puede determinar la energía de estabilización del campo cristalino cuando tiene este tipo de geometría. Podemos escribir acá de que la energía de estabilización del campo cristalino va a ser igual. Vamos a colocar los valores positivos que están sobre el baricentro. Tengo este subnivel que va a admitir 2 electrones, podemos colocar 2 electrones que va a multiplicar el valor de 1.23 delta O. Posteriormente me quedaría el subnivel más, vamos a colocar más 0.23 por 2 electrones también que admite este subnivel. Todo esto por delta O, me quedaría menos. Ahora los valores que están en la parte inferior del baricentro sería, tengo el subnivel C de Z cuadrado, sería 2 electrones que va a multiplicar a 0.43 delta O. Y colocamos otro menos, que es el otro subnivel, donde estos, como son dos subniveles, van a emitir 4 electrones. Entonces colocamos 4 electrones que va a multiplicar a 0.51 por delta O, más la energía de apareamiento. Dependiendo, todo esto es generalizado. Esto va a depender de la configuración electrónica que tenga el metal para poder determinar esta energía de estabilización del campo cristalino. Ya conociendo los aspectos de este tipo de geometría plano cuadrado, ya podemos hacer un ejercicio, ya sería para otra publicación, donde se hace un ejercicio relacionado con el cálculo de la energía de estabilización del campo cristalino a un determinado complejo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado. Un like, cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.